Buenos días, hijitos lindos, para mí es un placer hacer este tipo de tutoriales. No olviden que los amo con todo mi corazón y que a partir de este momento les mostraré unas diapositivas sobre los cambios en los estados de la materia como veníamos trabajándolo en nuestras clases presenciales. A continuación, hijitos, les mostraré unas diapositivas que forman parte de nuestro tema en el tutorial del día de hoy. Estas son cambios en los estados de la materia. Entre ellas encontramos el estado sólido, que se caracteriza porque las partículas que lo forman están unidas, presenta forma y volumen definidos, temperatura constante, son prácticamente incomprensibles. Encontramos también la elasticidad, que es la capacidad que poseen algunos cuerpos de deformarse al aplicársele una fuerza y recuperar su forma. Es decir, cuando jalamos dos cauchos, estos presentan elasticidad. Cuando hacemos con esos jueguitos que ustedes tienen, que son esos aritos que se corren de un lado para otro, estamos practicando elasticidad. Encontramos también la flexibilidad, propiedad que poseen algunos sólidos para ser doblados sin romperse, como el plástico. El plástico lo podemos doblar y no se rompe. Encontramos también la fragilidad. Es la tendencia de algunos sólidos a romperse o fracturarse por acción de una fuerza aplicada sobre ellos. Entre ellos encontramos la porcelana, el vidrio, entre otros. Encontramos también la tenacidad. Es la resistencia que presentan ciertos objetos a deformarse o romperse por acción y fuerza aplicada sobre estos, como lo es el alambre, el metal, entre otros. Encontramos la dureza, que es la resistencia que poseen algunos cuerpos al ser rayados. Entre ellas encontramos las rocas, los cuarzos, piedras o diamantes. Encontramos la maleabilidad. Es la propiedad que tienen ciertos sólidos para formar láminas, es decir, cuando podemos formar puertas, tejas, entre otros. La ductibilidad es la capacidad que poseen algunos sólidos para transformarse en hilos, como el cobre, hijos. Encontramos también las fuerzas en estado sólido. Las fuerzas de cohesión molecular son elevadas y en las tres direcciones especiales la fuerza de repulsión es menor. Como lo hablábamos en clases anteriores, cuando emitimos un trabajo, una fuerza, estamos haciendo cohesión, estamos permitiendo que ciertas moléculas se unan a la vez. Encontramos también el estado líquido, con fuerza de cohesión intermedia entre sí, presenta temperatura y volumen constante, forma variable, son prácticamente incomprensibles, poseen capacidad de evaporarse y de solidificarse. El líquido posee ciertas sustancias y ciertas moléculas que no permiten que se junten entre sí. También encontramos las propiedades que las vimos cuando estuvimos en nuestras clases presenciales. Encontramos en ella la viscosidad. Es la resistencia de los líquidos a fluir sobre una superficie, como la miel. Encontramos la volatilidad, que es la tendencia que presentan algunos líquidos al evaporarse, como los perfumes, que al aplicarse se evaporan en nuestra piel. Encontramos la capilaridad. Es la propiedad que presentan los líquidos para ascender por tubos de diámetro muy pequeños, es decir, cuando ponemos un pitillo sobre un vaso y este adhiere el producto que está contenido en él. Encontramos también las fuerzas de cohesión en estado líquido. Son menos elevadas que los sólidos. Por otra parte, las fuerzas de adherencia son los sólidos que son muy elevadas, es decir, como las moléculas que se encuentran no se pueden unir y por eso se forman las fuerzas de cohesión en estado líquido. Encontramos el estado gaseoso. Sus partículas están muy separadas y se mueven constantemente, no poseen forma ni volumen definido, es decir, que estas no se atraen entre sí, pero que sí pueden salir directamente a la superficie. Encontramos la fuerza de repulsión es mayor que la de cohesión molecular, como consecuencia su espacio molecular es mayor. Podemos decir que si nosotros ponemos en una superficie un gas, este puede salir y extraerse al aire y contenerse en él. Encontramos la comprensibilidad. Es la propiedad de disminuir el volumen de un gas por acción de fuerzas aplicadas sobre este.
Encontramos la expansibilidad. Es la tendencia que presentan los gases al ocupar el volumen del recipiente que los contiene debido al movimiento de las partículas. Las fuerzas de cohesión en estado gaseoso son las fuerzas despreciables. Las moléculas se encuentran en constante movimiento, por lo tanto tienen mayor fuerza de repulsión. Es decir, que cuando el agua se evapora de la Tierra y ésta sube a las nubes, estamos haciendo una fuerza de cohesión en estado gaseoso. Encontramos el estado de plasma, que representa cuando los gases se calientan a elevadas temperaturas, donde las partículas se mueven muy rápido y chocan hasta romperse, elevando el nivel energético y fuertemente ionizado, como sucede en las capas de la Tierra o por debajo de las superficies de la extracapa que contiene nuestra Tierra, que hace que las placas tectónicas se muevan. En esta imagen encontramos el estado sólido, que permite solidificarse las moléculas, el estado líquido, que permite que se contengan pero que no se atraigan, y el estado gaseoso, que permite que estas moléculas salgan al aire. Encontramos los cambios del estado de la materia, que son fusión, solidificación, evaporación, condensación y el estado gaseoso. Los cambios dependen de las variaciones en las fuerzas de cohesión y de repulsión entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Cuando hacíamos diferentes situaciones, aplicábamos un poquito de sal en el agua, ya estábamos haciendo un cambio físico de la materia. Cuando un helado se nos derrite, está en estado sólido y pasa a un estado líquido cuando se derrite. Para esta situación podemos manejar diferentes condensaciones. La presión. Al aumentar la presión, las partículas de la materia se acercan y aumentan las fuerzas de cohesión entre ellas. La temperatura. Al aumentar la temperatura, las partículas de la materia se mueven más rápido y por tanto aumentan la fuerza de repulsión entre ellas. Es decir, entre más calor, las partículas de la materia se mueven más rápido y tienden a salir. Encontramos la fusión. Es el paso del estado sólido al estado líquido elevando la temperatura. Como les comentaba, cuando tenemos un helado, este está en estado sólido. Al derretirse pasaría a un estado líquido. Encontramos también la solidificación, que es el cambio del estado líquido al estado sólido, disminuyendo la temperatura. Podemos decir que eso ocurre cuando un volcán entra en erupción. La evaporización es el paso del líquido a gas por acción de calor. Es decir, cuando ponemos una olla a hervir, el agua tiende a evaporarse. Encontramos la condensación. Ocurre cuando el estado gaseoso, por disminución de la temperatura, pasa a un estado líquido. Es decir, estamos en un carro y tenemos las ventanas cerradas y respiramos, las ventanas se tienden a humedecer. Estamos en un proceso de condensación. La sublimación progresiva es el paso de estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el otro estado líquido y aumentar el de la congestión y de la adición que tienen los diferentes estados. La sublimación regresiva, cambio de estado gaseoso al estado sólido al bajar la temperatura, es decir, cuando se produce una nieve. Repasemos, hijos, ¿a qué estado de la materia pertenece cada imagen? Por favor, escríbelo en tu cuaderno de exploradores y realiza los pequeños dibujitos y lo contesta. Repasemos, ¿a qué propiedad de los sólidos se refiere esta imagen? Repasemos, ¿a qué propiedad de los sólidos se refieren las imágenes? Repasemos, ¿a qué propiedad de los sólidos se refieren estas imágenes? Todo este proceso que estamos viendo aquí es un proceso que venimos trabajando desde que estábamos en nuestras clases presenciales. Vamos a hacer los dibujitos en el cuaderno y si no podemos hacerlo, simplemente vamos a contestarlo. Repasemos, ¿a qué propiedad de los sólidos se refieren las imágenes? ¿Qué cambio de estado es? ¿A qué cambio de estado pertenece esta imagen? Cuando ponemos un agua a hervir, ¿a qué estado o cambio pertenece? Como pudimos observar en nuestras diapositivas, existen varios cambios en los estados de la materia. Para esta actividad realizaremos un mapa conceptual a partir de lo visto en ellas y las preguntitas que están al final de nuestras diapositivas. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos
muy pronto, bye.